eso, sumado a los televisores de alto volumen, las risas de la gente, las celebraciones en sí, la música alta, todo esto estresa a los perros. Y si a eso le sumamos que ellos tienen una audición tan aguda que ellos pueden escuchar cosas que nosotros no podemos percibir, imagínense si para nosotros el sonido del fuego artificial es fuerte, para ellos es ensordecedor. Entonces, podemos entender que ellos se estresan en este periodo. Por eso es importante esta charla, para que aprendamos cómo podemos ayudarlos a reducir su estrés y cómo prepararlos para ese momento. Así que damos un aplauso a los expositores que nos acompañan hoy día, la doctora Bárbara Real, que se ha dedicado al comportamiento canino, y el doctor José Miguel Casas Los Reyes, que es médico veterinario, y se ha dedicado a los animales menores durante 18 años. Así que, por favor, un aplauso para ellos. Bueno, para empezar, quería compartir con un video. Vamos a ver si... Hey guys, Bosley, it's just fireworks. It's just firecrackers. Come on, it's okay. I'll protect you. Oh, that's scary. It's really gonna be okay, I promise. The firecrackers can't come in the house. They can't get in. I promise. I'll keep you safe. Even though I think it's you that's supposed to keep me safe. Do you want me to get in there too? Bosley, do you want me to come in with you? Bien, en este caso podemos ver algunos signos de los cuales vamos a conversar con la doctora Bárbara. ¿Qué nos podría decir del video que acabamos de ver? Hola, buenas tardes. La verdad es que como que entre que da risa, que perros tan grandes y tan potentes estén escondidos adentro de la tina, pero la verdad es que estos perros lo están pasando súper mal. Genuinamente el nivel de estrés y de ansiedad que tienen en ese minuto es altísimo, ¿ya? Y en ese video, a pesar de que está en inglés, se nota uno de los errores más típicos en los dueños a la hora de tratar de ayudar al perro a enfrentar este tipo de situaciones, que es decirle que está todo bien. No está todo bien. Para los perros está todo pésimo, lo está pasando mal. Y de alguna manera la clásica estructura mental de antropomorfizar al perro, de tratar de dar explicaciones humanas o tratar de razonar desde las emociones humanas el problema de los animales, es el motivo por el que este tipo de problemas se perpetúan, ¿ya? Entonces, se ve obviamente el jadeo que es típico de los perros que están en un estado ansioso. Afortunadamente, estos dos perros, a pesar de lo grandes que son y de lo potentes que son, tienen un perfil de personalidad donde padecen de manera más pasiva la fobia que otros perros que lo padecen de manera más activa, lo vamos a hablar en un rato más, con conductas agresivas y con conductas destructivas. Ellos dos buscan refugio y tratan de pasar como desapercibidos y esconderse de toda esta situación. Perfecto. Y tú mismo nombraste el término miedo y fobia. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre estos dos términos? Porque la gente, doña mascota, suele decir mi perro le tiene miedo a o fobia a. ¿Cuál es la diferencia? El asunto es que a la hora de ayudar a un perro con este tipo de problema, es tremendamente importante poder diferenciar si el perro tiene solamente miedo o ya está en un estado fóbico. ¿Cuál es la gran diferencia? Ahí hay una definición más o menos larguita que dice que el miedo es una sensación de aprensión por la presencia de un objeto, individuo, situación, bla, bla, bla. Raya para la suma, el miedo es una emoción altamente adaptativa, cuyo propósito es la supervivencia, y es una emoción de la cual el perro puede aprender, ¿ya? Está conectado con la realidad y por lo tanto su sensación va a estar condicionada por la presencia del estímulo fóbico. Una vez que el estímulo desaparece, el miedo desaparece. Y esa es la diferencia, la mayor diferencia que tiene con la fobia, porque la fobia es una respuesta sobredimensionada, desproporcionada y fuera de contexto y que se perpetúa más allá de la presencia del estímulo. ¿Eso qué quiere decir? Que al minuto que empiezan los fuegos artificiales, el perro que es fóbico
va a empezar a tener un montón de síntomas que no van a desaparecer una vez que los fuegos artificiales desaparezcan. La sensación fóbica se perpetúa más allá de la presencia del estímulo. Cuando el perro está en un estado fóbico, no aprende porque los procesos cognitivos están de alguna manera bloqueados. El perro, nosotros hablamos de pánico, que sería una buena manera, entre comillas, de buscar un sinónimo para la fobia. El perro está en un estado de pánico tal que no puede aprender de lo que le está pasando, ¿ya? Y ahí está, vamos a hablar en un rato más de los mitos, pero esto no se les pasa, así como uno dice, mientras pasen los años y eventualmente va a entender que esto no es para tanto. Del minuto que el estado fóbico, la fobia se gatilla, el perro cada vez que esté en presencia del estímulo va a tener una reacción absoluta. Va a pasar de 0 a 100 con el primer fuego artificial. Mientras que el miedo va más moderadito. Sí, claro, si los fuegos artificiales son súper potentes, el perro está en el patio, va a tener más miedo que si está dentro de la casa. El perro fóbico no. El perro fóbico empieza el primer fuego artificial y el perro va a recibir todas las señales en intensidad absoluta y en cualquier contexto. Perfecto. ¿Y por qué se genera esta miedofobia, en este caso, a los fuegos artificiales? Bueno, la verdad es que hoy en día se pueden hacer bastantes estudios neuroquímicos y genéticos y se ha llegado a la conclusión de que efectivamente hay algunos perros que tienen una predisposición racial a este tipo de trastorno. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, la raza Pointer tiene una particular predisposición a este tipo de problemas y antes se pensaba que esto tenía que ver con una percepción sensorial alterada, es decir, que escuchaban más de la cuenta. Pero hoy en día se sabe que los genes que están presentes en los perros que desarrollan trastornos de temor excesivo o de fobia, esos genes codifican para estructuras dentro del cerebro, no para estructuras del oído. ¿Y eso qué quiere decir? Que los perros que desarrollan miedo excesivo o fobia interpretan la información de manera inadecuada. No es que sientan o escuchen más o menos, ¿ya? Y no es que, como el Pointer es un perro sabueso y tiene que tener una sensibilidad más alta. Hoy en día se sabe que eso no es así. Que los perros que desarrollan este tipo de trastornos y que tienen un componente hereditario tiene que ver con un procesamiento de la información que está alterado. Y ese es el motivo por el que además estos perros no solamente desarrollan fobia a los fuegos artificiales, sino que desarrollan trastornos de ansiedad o miedo a un montón de situaciones. Otro factor súper importante para la presentación de este tipo de problemas es un cachorro que durante las etapas tempranas del desarrollo no recibió suficiente estimulación. ¿Ya? Lo hemos conversado en las charlas de cachorro, lo importante que es someter al cachorro a estímulos un poquitito estresantes, estímulos nuevos, para que el perro vaya desarrollando una conducta exploratoria normal y se vaya exponiendo a situaciones nuevas y las enfrente de manera normal. ¿Qué pasa? Muchos criadores o muchas familias que crían perros y que no tienen suficiente conocimiento los mantienen en una burbuja. Típico de perros de compañía, perros de raza pequeña. Ya los mantienen en una burbuja porque pobrecitos son tan chiquititos, se pueden estresar. Ese es el mayor daño que se le puede hacer a un perro, porque justamente durante las primeras semanas del desarrollo es cuando el perro se puede beneficiar directamente de ciertas exposiciones de estímulos, ¿ya? Evidentemente existe otro grupo de perros que sufre experiencias traumáticas asociadas a ruido fuerte y que después dice ruido fuerte, escucha fuego artificial, dice este también es un ruido fuerte y por lo tanto esto también a mí me produce pánico, ¿ya? Y finalmente está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el reforzamiento que muchos dueños hacen de manera inconsciente, sin realmente tener claro que lo que están haciendo es estimular las conductas de miedo, y que tiene que ver con que cada vez que el perro se inseguriza un poco frente a un estímulo nuevo, el dueño lo agarra, lo toma en brazos, le dice ya, va a estar todo bien, shh, tranquilo, y al final lo que pasa es que el perro aprende que ese tipo de estímulos realmente son una amenaza y por lo tanto el perro está en lo correcto exhibiendo todas esas señales de miedo. Por lo tanto, existen factores genéticos que indudablemente favorecen o ayudan, facilitan a la presentación de este tipo de problemas, pero en mi experiencia personal, indudablemente, es el ambiente y las experiencias de vida las que determinan que estos problemas aparezcan y se desarrollen
en su completa intensidad. Bueno, usted ya nos vislumbró de que sí hay ciertos factores predisponentes, como la genética. Pero, por ejemplo, además de eso, la raza, la genética, la edad o el sexo del perro, ¿serían factores predisponentes a que el perro presente fobia o miedo a fuegos artificiales? Respecto al sexo, no existe ningún estudio que correlacione o que demuestre que el macho o la hembra tienen mayor probabilidad de presentar este tipo de trastorno, ¿ya? Por lo tanto, el sexo no vendría siendo un factor predisponente. La edad hay que ponderarla en su justa medida. Indudablemente, en un cachorro, si nosotros lo mantenemos subestimulado o reforzamos mucho las conductas de temor, vamos a estar generando a esa edad la presentación de un problema. Respecto a la edad, hay un antecedente que es súper importante. Los perros que tienen predisposición genética presentan conductas de miedo o conductas fóbicas mucho antes, ¿ya? Mientras que los perros que tienen, que desarrollan este tipo de trastorno a lo largo de la vida, a propósito de aprendizaje, de reforzamientos equivocados o de experiencias traumáticas, tienden a demorarse un poquito más en presentar los síntomas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes notan que su cachorro a las 8 semanas ya es tremendamente temeroso, porque a las 8 semanas empieza la exhibición de las conductas de miedo, si ustedes se dan cuenta de que el cachorro sistemáticamente en muchas circunstancias exhibe miedo, quiere decir que es hora de consultar, porque si no se ataja a tiempo, existe la posibilidad de que en la edad adulta o ya a partir de los 6-8 meses tengamos un perro foco, ¿ya? Bueno, y evidentemente la experiencia previa es súper determinante para la presentación de estos síntomas. ¿Por qué? Si nosotros notamos que es un perro temeroso, genéticamente tiene mayor predisposición a sentir temor frente a ciertos estímulos y no lo atajamos a tiempo, eventualmente estamos construyendo o estamos desarrollando a un perro fóbico. Por lo tanto, desde ese punto de vista, indudablemente la experiencia que tenga un perro, dependiendo del tipo de temperamento, va a ser determinante para que aparezca una enfermedad. Una de las razas que aparece aquí en Pablo sería los coli. Es una raza con predisposición como otros pastores a padecer este miedo a los ruidos fuertes. Bueno, en el caso del Border Collie, no hay una correlación genética con la presentación de fobia acústica, pero alguien acá está familiarizado con la raza. El Border Collie, este perro que hace agility, que pasa por unos palitos y salta. El Border Collie tiene esa habilidad porque es un perro tremendamente sensible mentalmente, ¿ya? Es un perro que aprende con mucha facilidad, que está, su cerebro es como una mini esponja, está ávida de estímulo, pero a propósito de eso mismo, es un perro que fácilmente se puede traumatizar. Por lo tanto, tenemos, en este tipo de razas, tenemos un perro que, a pesar de que no tiene factores hereditarios para desarrollar fobias acústicas, tiene un rasgo del temperamento que lo predispone eventualmente a desarrollar la enfermedad. Y todos los perros que son súper inteligentes, que los dueños los describen como mi perro te mueres, lo rápido que aprende, ese perro está particularmente predispuesto porque esa misma avidez que tiene por ser nuevas experiencias, la tiene por tener una experiencia demasiado potente respecto a él. ¿Y cuál sería entonces el rol del médico de cabecera? Es decir, ¿cómo pueden ellos ayudar a los dueños a disminuir quizás este efecto de los factores predisponentes? Bueno, básicamente cuando uno entra a la primera consulta, una de las primeras preguntas que los colegas hacen, o que principalmente yo hago, es ¿por qué eligió tal o cual cachorro? ¿Ya? Y dentro de la respuesta está porque era el último que quedaba, porque me miró, porque era el último, el que estaba todo escondido y todo el mundo le pegaba, porque fue el primero que vino a saludar, y distintas razones. Lo primero que hay que entender un poco es cuál es la motivación primero de elegir tal o cual raza. Y yo lo explicaba a la doctora, hay algunas razas que están principalmente predispuestas. Otra cosa es el temperamento de cada perro dentro de la raza. Hay algunos que son más tímidos que otros. Y esos hay que ponerles principalmente atención a la hora de exponerlos a estímulos distintos. Por ejemplo, la primera consulta en el veterinario. Siempre, para cualquier cachorro, la primera vacuna es traumática.
o el primer examen es traumático, porque lo sacan de un lugar, generalmente ustedes como dueños dicen, lo saco del criadero y lo llevo directamente a la veterinaria para asegurarme que el cachorro está bien y que no tenga ningún problema. Ahí un poquito hay que ir contextualizando ciertas cosas. Primero, sacar al cachorro de un lugar y llevarlo a la casa ya es un estrés, ¿ya? No le sumemos además llevarlo al veterinario con un tipo de verde, con una cuestión en la oreja, lo empieza a examinar, lo mueve, le ve el termómetro y le dice que está todo bien, ¿ya? Ahí es el primer minuto donde uno puede saber cuál va a ser más o menos el temperamento del cachorro, ¿ya? Y luego tratar de, como decía la doctora Andrea Díaz, que es un poquito tratar de hacer que la experiencia sea lo mejor posible para el cachorro. En este caso, después para el perro. No sé si hay alguna otra cosa que por ejemplo, el tipo de preguntas que le haga el doctor para saber, en este caso, si el perro que parece miedo o es susceptible a padecer miedo a ruidos fuertes. Sí, básicamente es escuchar si el cachorro obviamente se esconde o tiene alguna reacción, digamos, cuando alguien grita, cuando hay niños en la casa, normalmente cuando hay portazos, cuando hay, por ejemplo, construcciones cerca y empiezan estos tipos a romper las calles, digamos, todo eso hay que fijarse cómo es la reacción del perro, ¿ya? O del cachorro. Si se esconde, si tiende a hacerse pipí muchas veces, o cualquier otra cosa que les parezca extraño, ir donde el veterinario, comentarle eso dentro de la consulta, y dentro de eso él verá si es susceptible a derivarlo a un especialista en comportamiento, o basta con enseñar a dar las señales adecuadas para revertir este procedimiento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí su perro tiene miedo al ruido de la aspiradora? A ver, levanten la mano. Ah, no son tantos, ya, estamos bien, un poquito. Porque eso también se asocia también a esto, al ruido fuerte, como la aspiradora u otros electrodomésticos en el hogar. El perro suele tenerle bastante miedo. ¿Y cuáles serían entonces los signos o síntomas que el perro va a evidenciar y que uno como dueño puede ver y luego darse cuenta que el perro está atravesando o empezando a estar en este momento de miedo o fobia? Bueno, la verdad es que la presentación de los síntomas, como les decía, va a depender de que el perro, en primer lugar, tenga miedo o tenga un trastorno fóbico, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, la exhibición de los síntomas va a depender del tipo de temperamento que tenga el perro. ¿Eso qué quiere decir? Hay perros que exhiben señales activas, ¿ya? Y hay perros que exhiben señales más pasivas. Los perros que vimos en el video son perros que están exhibiendo señales de alguna manera pasiva. Se esconden, jadean, están asustados, el típico que está... Suena el fuego artificial, pero están en el fondo llevando la procesión por dentro, ¿ya? Otros perros que son más extrovertidos, que tienen un perfil de personalidad un poquito más, menos flemático, por decirlo de alguna manera, son perros que habitualmente, ¿qué hacen? Ladran, tienen conductas destructivas, y si se esconden y uno los trata de ir a rescatar, el perro te va a tratar de morder, ¿ya? Son perros que de alguna manera se sacan la neura y se... No quiero ocupar palabras que se malinterpreten, pero pareciera como que el perro se está desquitando con el entorno por lo que le está pasando. Pero de alguna manera existen los perros que llevan la posesión por dentro, que exhiben señales pasivas de ansiedad o de estrés, y otros perros que exhiben señales más hacia afuera, ¿ya? Existen un gran grupo de síntomas que tienen que ver con el tubo digestivo completo. Salivación, vómito, diarrea, micción también, que también es una conducta de eliminación, que son de alguna manera conductas de eliminación emocional, ¿ya? Existen obviamente las conductas destructivas, habitualmente sobre inanimado. No es muy habitual que el perro exhiba conductas destructivas o que se ponga agresivo con las personas, pero puede pasar. Adicionalmente, los perros tratan de escapar cuando tienen señales activas, cruzan las murallas, cruzan las ventanas, y ahí es cuando ocurren los accidentes, salen corriendo como los locos, que es la típica conducta, por ejemplo,
Cuando uno está sacando a pasear al perro y de repente se revienta el neumático de un camión y uno siente que el perro ¡pum! Pega un tirón, ¿ya? Es súper instintiva la respuesta y los perros que exhiben señales activas frente a este tipo de trastorno son perros que salen corriendo, ¿ya? Evidentemente todas las señales que tienen que ver con la ansiedad, jadeo, temblores, pacing, que es esto de ir de un lugar a otro, no se quedan quietos en ningún minuto, bien neuróticos, de repente quedan con la patita levantada y se quedan ahí quietos como mirando y después vuelven a andar. Y finalmente las conductas agresivas, ¿ya? Hay un signo que es el que en lo personal va a dificultar mucho el tratamiento y que tiene que ver con la búsqueda de refugio en el dueño, ¿ya? Los perros que tienden, que tienen una personalidad más tímida, van a buscar al dueño y se refugian. De hecho, si nos da el tiempo, tengo un video en el computador de un bull mastiff enorme que se transforma en perro faldero y que se sube a las patas de la dueña y está abrazado. Abrazado, pero en pánico, ¿ya? Y el problema es que, de alguna manera, prestarle atención de esa manera a un perro que está pasando por este tipo de problemas es una manera de perpetuar el perro, ¿ya? Eso. Y ya, pensemos que estamos en el día de Año Nuevo. Sabemos que van a haber fuegos artificiales a las 12 de la noche, ¿ya? ¿Cómo podemos preparar durante el día a nuestro perro para que enfrente de la mejor manera todos estos signos y síntomas que hemos hablado, para que sean lo más leve posible? ¿Cómo lo preparamos durante el día de la noche? En primer lugar, hay que tratar de ponerse en el lugar del perro, ¿ya? Los perros no entienden señales verbales, entienden algunos comandos, pero si uno dice, oye, ya, qué rico, va a venir la Juanita, porque no sé qué, todo eso es interferencia, eso es ruido. Pero hay señales visuales que son súper potentes y que al perro lo preparan para lo que viene, ¿ya? Porque el perro no sabe que es 31. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Que empieza a ver el cotillón, empieza a ver la maleta, empieza a sentir el olor a lenteja, los calzones amarillos. Los calzones. Hay un montón de señales que uno da totalmente por descontado, uno dice esto al perro no le importa. Pero de hecho, si yo acá le pregunto a algún perro, a alguno de ustedes que tiene perros con trastorno ansioso o ansiedad por separación, cuando uno empieza a preparar la maleta para irse, el perro se taima, el perro se esconde, y es la maleta, ¿ya? Entonces en 31 lo primero que hay que hacer es disminuir la cantidad de señales visuales, porque eso se llama, de alguna manera, es el precondicionamiento sensitivo. Uno le entrega señales al perro que ya lo empiezan a preparar para lo que viene. Todavía no ha sonado ningún fuego artificial, pero ya le dijimos al perro, se viene. Y por lo tanto ahí ya se empieza a gatillar el trastorno ansioso, ¿ya? Por lo tanto, el cotillón, la maleta, las lentejas le piden a la vecina que las haga, la maleta la sacan a las 12, y el cotillón ojalá lo tengan escondido hasta que ya empiece la cumbia, y ahí sacamos todo. Porque todas esas señales anticipan al perro y anticipan la presentación de los síntomas. En segundo lugar, para todos los de ustedes que alguna vez han sufrido estrés y que han ido al doctor, que yo creo que no deben ser mucho, pero les digo, porque algún día quizás les va a pasar, lo primero que siempre dicen los doctores es, haz ejercicio, y eso se debe a que el ejercicio baja la cantidad de energía que a nosotros nos queda disponible en el cuerpo, que es muy distinta a la cantidad de energía que ocupamos desde la cabeza. Y adicionalmente el ejercicio libera endorfina, ¿ya? Libera moléculas que producen placer, producen tranquilidad. Por lo tanto, si estamos el 31 de diciembre, saquemos al perro al parque, vamos a trotar, digamos ya, de estas típicas resoluciones de fin de año, voy a hacer más ejercicio, empecemos el 31 sacando a pasear al perro un ejercicio intenso. Lleguen los dos con la lengua afuera, ¿ya? Jadeando muerto. Porque la cantidad de energía que le va a quedar disponible al perro para poder exhibir todo el trastorno ansioso va a ser menos, ¿ya? Y por lo tanto, quizás la intensidad de los síntomas no va a ser tal. Adicionalmente, y esto probablemente no le encuentran mucha asociación, pero las comidas ricas en carbohidratos simples, entiéndase azúcares tipo tallarines, arroz, pan, para todos los que nos hemos pegado una buena avanzada y que después lo único que queremos es dormir, conocemos los efectos de una comida rica en carbohidratos. Entonces, a pesar de que esta charla la invita gentilmente Royal Canin, que es un alimento super premium,
donde el aporte de carbohidratos está requete controlado, el 31 de diciembre es la excepción, ¿ya? Si ustedes tienen un perro tremendamente fóbico, no alcanzaron a preparar el tratamiento, no alcanzaron a hacer un programa de desensibilización, en fin, después vemos cómo lo arreglamos, denle un super plato de tallarina, no importa, de ahí después lo arreglamos, ¿ya? Todo el pic de glicemia que va a tener y todas las posibles contraindicaciones, de alguna manera vamos a hacer la vista gorda, porque en este caso en particular, indudablemente que sirve, ¿ya? Se gatillan un montón de mecanismos hormonales que producen un estado de sopor, ¿ya? Es como lo mismo que uno tiene cuando se pega una pasada de comida, ¿ya? Y finalmente, para controlar un poco los síntomas que a nosotros nos desagradan, saquemos a pasear al perro para que haga sus pipí y sus cacas unas 4 o 3 horas antes de que empiecen los fuegos artificiales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Más o menos, tipo, hay mucha gente que se anticipa y que empiezan los fuegos artificiales a las 10 de la noche, por lo tanto, a las 6, 7 de la tarde, saquemos al perro a hacer sus pipí y sus cacas, para que cuando empiece a exhibir todo el trastorno ansioso y fóbico, por lo menos tenga vejiga y tubo digestivo desocupado para que disminuya las conductas de eliminación implicita. Perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento más adecuado para un perro que ya es o que ya presenta miedo o fobia a los fuegos artificiales desde el punto de vista conductual? A ver, lo ideal desde el punto de vista del tratamiento es desensibilizar al perro frente al estímulo fóbico, ¿ya? Existe un proceso de aprendizaje normal en los perros que se llama sensibilización, que tiene que ver con la aparición de conductas a propósito de un estímulo, ¿ya? Lo que pasa en el perro fóbico es que se sensibiliza frente a los fuegos artificiales, o a las tormentas, o a los ruidos de escopetas, si es que son perros de campo, pero se sensibiliza, por lo tanto aparecen conductas a propósito de un estímulo, y el tratamiento para la conducta fóbica por fuegos artificiales, por tormenta, se basa en desensibilizarlo. ¿Y cómo hace uno eso? Retrocede en el proceso, ¿ya? Si el perro fue escuchando el estímulo y se fue sensibilizando, lo que hay que hacer es exponerlo al estímulo bajo el umbral de respuesta para que se vaya acostumbrando. Ahí en la imagen tenemos a Victoria Stilwell, que es una etóloga que hace un programa de televisión bastante bueno, que se llama Mi Perro o Yo, súper bueno. Ella tiene un sitio web al que se pueden meter. Ella tiene una serie de CDs específicamente creados para la desensibilización a las fobias acústicas, a las fobias sonoras. Este en particular es a los fuegos artificiales y es súper lindo porque es música clásica y bien de fondo se escuchan los fuegos artificiales, ¿ya? ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque los fuegos artificiales tienen dos componentes que son los que los hacen estímulos fácilmente desarrolladores de fobia en el perro, que tiene que ver porque no tienen ritmo y son súper fuertes en intensidad. Si se fijan, el fuego artificial no hace tac, 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 tac. Por lo tanto, que yo le ponga un metrónomo con un amplificador no va a servir de absolutamente nada. Lo que necesito es exponer al perro, en primer lugar, a un ruido que no tenga un ritmo predecible, para que el perro se acostumbre a la sensación de sorpresa. Lo mismo que si estamos todos nosotros acá y de repente se escucha ¡pah! Un golpe súper fuerte, lo más probable es que la mayoría nos vamos a asustar, porque fue impredecible. Mientras que si escuchamos el mismo ruido en términos de intensidad, pero sistemáticamente, va a ser una lata, pero ya nadie se va a asustar con el ruido, ¿ya? Por lo tanto, este CD lo que hace es poner ese ruido sin ritmo típico del fuego artificial de fondo, ¿ya? Y el perro se acostumbra a eso. Y después, paulatinamente, uno va subiendo el volumen. Este tiene 3 intensidades. El primero es un ruido de fondo súper bajo, después va subiendo en intensidad, y al final el último prácticamente compite el volumen de la música clásica con el volumen de los fuegos artificiales, ¿ya? Esa es la base, el inicio del tratamiento. Cuando nosotros mediante desensibilización hicimos que desapareciera la sintomatología, la conducta frente al estímulo sonoro, nosotros le enseñamos al perro una conducta que sea incompatible para de alguna manera
construir un escudo que impida que el perro vuelva a desarrollar este tipo de fobia. Y por lo tanto, una sesión de entrenamiento, por ejemplo, durante la audición del CD o durante una situación de fuegos artificiales, de alguna manera nos ayuda a prevenir que el problema se vuelva a presentar en el futuro. Por lo tanto, 31 de diciembre, ya no alcanzamos a hacer el tratamiento, pero el 1 de enero nosotros decimos nunca más voy a dejar que mi perro presente este tipo de síntomas. Hacemos la desensibilización, llega el 31 de diciembre o no, llega julio y decimos ahora le voy a enseñar adiestramiento a mi perro. Y le enseñamos a sentarse, a dar la mano, a hacerse el muerto, un montón de cosas que son súper lúdicas. Y el 31 de diciembre a las 12 nosotros hacemos un súper sacrificio y le decimos a todos, después le doy el abrazo. Y durante los fuegos artificiales hacemos una sesión de obediencia, como un premio súper sabroso, o jugamos a la pelota con el perro y construimos un escudo que proteja al perro para la presentación de los síntomas posteriores. Perfecto. Ahora, uno de sus casos también podría bajar, por ejemplo, de YouTube, sonidos, videos con sonidos de fuegos artificiales, porque no necesariamente todos van a tener acceso quizás al CD que tú mencionas. Pero en la casa ustedes pueden también bajar esta música y prepararlos ustedes mismos a sus perros, más bajito y cada vez subiendo un poquito más el nivel. O sea, lo bonito de los perros y de los gatos es que a ellos no les importa cuánto costó y lo pituco que sea lo que uno está usando en ellos. Ya la botella con piedra al perro lo hace más feliz que el juguete más caro. Y en este caso aplica exactamente lo mismo. Pueden grabar fuegos artificiales, pueden poner el celular o pueden poner una cámara y grabar fuegos artificiales y después ese audio lo combinan con música clásica o lo ponen en un volumen súper bajo y mediante estimulación, premios muy sabrosos o juegos a un volumen súper bajo de esta misma grabación obtienen el mismo efecto, ¿ya? Lo bonito del CD es que está estudiado, tiene 3 niveles de progresión, te enseña cómo usarlo, pero no es necesario comprar el CD para poder hacer la desensibilización. Perfecto. Y ya, supongamos que estamos el día de Año Nuevo y nuestro perro presenta una crisis de miedo y fobia a los fuegos artificiales. Y nosotros tratamos de hacer todo lo humanamente posible para sacarlo de esa crisis, pero no saben de eso y sigue la fobia y el miedo. ¿Qué tiene que hacer uno como dueño con su perro si está en esa situación? Llevarlo al veterinario. Ahí no hay nada que un etólogo pueda hacer, nos vemos después de que el veterinario ayude. Bueno, con respecto a lo que me toca a mí, que es la parte clínica, cuando ya es 31, uno está con una copa de champaña encima, llaman por teléfono, emergencia, nuestro perrito tiene una crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente tratar de calmarlo y si eso ya no funciona, nosotros ya entramos a la parte, a la ayuda farmacológica, ¿ya? Y después vamos a hablar un poquito en extenso de eso, pero lamentablemente vamos a tener que echar mano a los tranquilizantes, ya sea benzodiazepínico, fenotiazínico, que disminuyen la serotonina, etc. Vamos a tener que al paciente sedarlo y mantenerlo sedado por un buen tiempo mientras solucionamos el tema conductual. Vamos a tener que solucionarlo de alguna u otra manera, porque ya estamos en presencia, como decía la doctora y lo explicaba bastante bien, en un proceso fóbico. Es decir, el paciente ya no tiene una respuesta adecuada al estímulo, sino que sobre reacciona y de manera completa, con todo su arsenal, con todo lo que tiene. Entonces ya ahí nosotros tenemos que aplicar algo más severo. Lamentablemente nosotros no disponemos de estos rifles tranquilizantes ni nada, sino que vamos a tener que usar nuestras manos y el apoyo de ustedes para tratar de tranquilizarlo y tratar de aplicarle algún tranquilizante leve a moderado, digamos, para poder tranquilizar y controlar la fobia. Y en este manejo de crisis, ¿cuáles serían los riesgos que correría el perro? Básicamente el autoinfligirse heridas y el infligir heridas a los que están tratando de ayudar, porque él no discrimina que lo están tratando de ayudar, sino que él va a tratar de correr por su vida, de salvarse él y no va a escatimar en mordeduras ni a los veterinarios ni a la gente que lo está ayudando, ni siquiera está enojado. Y en cuanto al manejo de fármaco en sí, del momento de crisis, ¿se corre algún riesgo para el perro? Sí, básicamente porque el paciente en ese minuto uno no lo puede, digamos, tiene que estimar el peso
¿ya? Porque cada medicamento va en función de la estructura corporal. Y otra cosa, además, es que él está en un estado absolutamente de alerta y adrenalínico, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todos los músculos están preparados para un eventual ataque. Entonces, eso también dificulta la elección del fármaco y la dosis del fármaco. Entonces, hay que estar bastante de acuerdo, digamos, en los riesgos que se corren, ¿ya? Y siempre y cuando esta metodología, digamos, pueda salvarle la vida al paciente. ¿Ya? ¿Tienes una pregunta? Resulta que tengo una prima que tiene un pico, que tiene esta crisis de pánico de los fuegos artificiales, y resulta que 3 veces ya ha cruzado el ventanal. Y la última vez lo doparon antes del fuego artificial, lo durmieron completamente. Había probado con pasifol y todo y no resultaba. Pero la tercera vez ya optaron por dormir antes del techo, como a las 10 de la noche. Pero resulta que igual sintió el fuego artificial, fue poca la dosis, no sé, pero fue peor, porque como igual cruzó el ventanal, así medio tonto y todo, igual lo rompió, y lamentablemente como andaba medio tonto, pisó el vidrio, cosa que antes no lo hacía, porque llegaba y saltaba del eufórico que estaba. En ese caso, ¿cómo uno puede calcular a qué hora a lo mejor si es bueno dormirlo, qué hacer? Bien. Vamos a hacer esta respuesta en 2 partes. La primera parte, la que me corresponde a mí, creo que el anestesiar o sedar absolutamente a un paciente no es la manera correcta. Lo que sí deberíamos hacer es un tratamiento de desensibilización que lo va a explicar la doctora. A ver, es súper buena la pregunta, porque ahí nosotros detectamos, y es mi mayor frustración, el por qué no existe mayor conocimiento del manejo de los trastornos conductuales de parte de los médicos veterinarios generales. Evidentemente, lo único que teóricamente se puede ocupar en la casa, y que es algo en lo que yo discrepo, es el pasifol. ¿Ya? El pasifol tiene un montón de contraindicaciones. Pero pongámonos en el caso de que, como tú lo mencionabas, el pasifol ya no funcionaba y se ocupó otra cosa más. Yo no me explico mantener a un perro con una sedación más fuerte en la casa. Lo que nosotros estamos hablando es cuando el perro hace una crisis fóbica y todos nuestros intentos por tratar de calmarlo fallaron, ese perro debe ir a la clínica veterinaria, se le debe poner una vía endovenosa y se debe sedar y mantener dentro de una jaula por su propia seguridad. Uno no puede llevarse un perro sedado de vuelta para la casa, porque evidentemente ese es el riesgo que se corre, y esos son los perros que a los veterinarios les toca recibir porque, por ejemplo, no se logró bloquear la percepción sensorial, porque lo que uno busca es que el perro no pueda percibir ni acústicamente ni visualmente los fuegos artificiales, pero la única manera de que eso realmente ocurra es con una anestesia, que es la que corta la percepción sensorial. Cuando nosotros nos operan, la única manera de que nos abran es que no sintamos dolor, y eso es una percepción de los sentidos. Por lo tanto, la única manera de que un perro no sienta los estímulos que le producen la fobia es que esté anestesiado. Para calmar el trastorno fóbico, meter al perro dentro de una clínica veterinaria, poner tapones de algodón y poner una sedación más fuerte, por ejemplo, pensemos en una silacina, pensemos en incluso un propofol, estamos hablando de una sedación bastante más fuerte, y estamos hablando de un perro dentro de un entorno controlado. Un perro sedado no puede quedarse en la casa, bajo ningún punto de vista, porque eso es justamente el riesgo que se corre. Bueno, y con respecto, ya, tenemos al perro que estamos haciendo un tratamiento conductual, pero ¿qué pasa si hay perros que necesitan apoyo farmacológico? ¿Qué me puedes comentar al respecto sobre el apoyo farmacológico en el tratamiento para...? Entonces, un perro que ya está en tratamiento, existen 2 manejos. Uno es administrar un medicamento para preparar al perro para la crisis, ¿ya? Y otro es el apoyo farmacológico para ayudar a que el tratamiento de desensibilización funcione de una mejor manera. Entonces, en el apoyo farmacológico previo a la crisis tenemos el grupo de la benzodiazepina, diazepam, clonazepam, etc. Y esto se da alrededor de 1 hora antes de la crisis, ¿ya? El diazepam efectivamente produce una sedación mucho más profunda y bloquea
los procesos cognitivos, bloquea la percepción de algunos estímulos, por lo tanto, prepara mucho mejor al perro. Ahora, en honor a la verdad, hoy en día se ha notado que el alprazolam, la gran mayoría de los perros ya no están siendo tan sensibles como eran antes, por lo tanto, hay que ir buscando benzodiazepinas de última generación, que son las que sí funcionan. Y desde el punto de vista del tratamiento, lo que uno tiene que hacer es tratar de ayudar a la química cerebral a encontrar un punto de equilibrio, porque de alguna manera, como yo les decía, esto del trastorno fóbico, ocurre el primer ruido y el perro se fue de 0 a 100, y ya tenemos todo el repertorio de conductas fóbicas presente. Y ese mecanismo ocurre porque desde el cerebro se manda la señal. Esa señal se manda a través de neurotransmisores. Y los fármacos que uno ocupa para mejorar el resultado del tratamiento, el propósito que tienen es regular esa química cerebral para que el perro no llegue a fondo y para ayudar a que el perro esté dispuesto a aprender o a recibir los estímulos que nosotros le vamos a entregar de mejor manera. Y desde ese punto de vista, lo que uno busca son una de dos cosas: o incrementar el nivel de dopamina o incrementar el nivel de serotonina mediante psicofármacos específicos, ¿ya? Por lo tanto, para que les quede claro, en un grupo de fármacos está todo el manejo de la crisis, que es benzodiazepinas 1 hora antes de la crisis, y después está el apoyo para el tratamiento a largo plazo, que tiene que ver con los incrementos de neurotransmisores que facilitan el proceso de aprendizaje de esta nueva estructura que le proponemos al perro. Perfecto. Ahora, es muy importante que todos tengan en cuenta que cualquier medicamento tiene que ser recetado por el médico tratante del perro. O sea, ustedes no pueden llegar a la clínica local y darle ni siquiera el Pasifor que hablamos recién el día de Año Nuevo, ¿ya? Así que siempre bajo receta médica. Y bueno, justamente vamos a hablar del tema que nos han preguntado bastante. El Pasifor, que en verdad es la acepromacina, que en el mercado lo conocemos como Pasifor, Acedan y hay otros nombres más, ¿ya? Hay muchos veterinarios, como lo hemos mencionado, que recomiendan ocupar este medicamento justamente el día de Año Nuevo, porque dicen, pucha, acá en Santiago en verdad estamos poco expuestos a fuegos artificiales, solamente el día de Año Nuevo, entonces más fácil es hacerlo solamente el día preciso. Le damos el medicamento y se acabó el problema. Pero tenemos evidencia también que vamos a conversar con los doctores que esto no es tan así de la panacea. Así que quería saber la opinión de ustedes sobre este fármaco que sería la acepromacina. ¿Se debe usar? ¿No se debe usar? ¿Y por qué? A ver, médicamente la acepromacina es un fármaco muy utilizado por nosotros los veterinarios como inductor o preanestésico, en el fondo porque potencia la acción de algunos anestésicos y de algunos tranquilizantes, ¿ya? Básicamente, y eso vamos a hacer un apoyo con lo que había dicho la doctora Bárbara un poquito antes, porque en el caso tuyo, específicamente, y lo vamos a traer a colación en este minuto, el paciente del que estábamos hablando es un trastorno fóbico, no estamos hablando de miedo, ¿ya? Y la acepromacina, ¿ya?, es un fármaco utilizado muchas veces como tranquilizante, ¿ya? Y desde el punto de vista farmacológico tienen varias contraindicaciones. Número uno, en algunos, y creo que es una de las más importantes con respecto al tema conductual, en algunos pacientes provoca el efecto paradójico y no dependiente de la dosis, que es provocar absolutamente lo contrario. Si uno quiere tranquilizar al perro, se produce absolutamente todo lo contrario. Lo excitas y lo llevas a full en 2 segundos, ¿ya? Y tú no tienes cómo prevenir ni prever esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, este fármaco actúa también a nivel central. Por lo tanto, lo que hace es disminuir la presión sanguínea, ¿ya?, provocar además una baja de la temperatura, ¿ya?, por la vasodilatación periférica, ¿ya?, y eso va a provocar que en algunos pacientes que son cardiópatas agravar este problema, ¿ya? Está también el uso bastante restringido en la raza braquicéfala, las que son de hocico chato, los pug, los boxer, los molosoides como los bull mastiff, todos los que son de hocico chato en general pueden provocar arritmias y alteraciones cardíacas, ¿ya?
Y finalmente, en algunos pacientes, algunas razas predispuestas a las convulsiones, pueden exacerbar y pueden producir convulsiones. Por lo tanto, la acipromicina no es la panacea. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo es un buen tranquilizante para transportar a un perro de un lado a otro. Muchas aerolíneas piden que a los pacientes se les dé este tranquilizante para que puedan viajar mejor. Ahora, ahí también hay un gran problema porque la dosis absorbida a nivel oral es absolutamente distinta y absolutamente irregular con respecto a la dosis inyectable. Es decir, yo con una dosis de 0,1 a 0,4 con 3 ml por kilo de peso por 3 miligramos totales, yo sé qué acción va a tener un perro de 1 a 20 a 30 kilos. En la vía de absorción oral, yo no sé cómo va a reaccionar, ni voy a calcular bien la dosis, ni la absorción del medicamento vía oral. Por lo tanto, los efectos son sumamente variables. En algunos pacientes ustedes los van a ver como una alfombra, plancheados absolutamente, y en otros pacientes los van a ver como si esto no hubiera pasado absolutamente nada, tan activos, tan agresivos y tan complicados como siempre. ¿Ya? Por lo tanto, para los trastornos fóbicos o los trastornos ansiosos, la acipromicina no es una primera elección. ¿Ya? Y lo otro que ayuda a la acipromicina, volviendo al tema del transporte, es disminuye las ganas de vomitar, ¿ya? Disminuye el emesis, ¿ya? Y por eso se utiliza también cuando los pacientes viajan de un lugar a otro, ¿no? Ahora, con respecto a lo del viaje, es importante señalar que también que disminuye la temperatura, entonces de repente en algunas aerolíneas tampoco es tan conveniente para viajes en avión. En auto sí por el tema del vómito, pero en avión de repente por el tema de la disminución de temperatura, como ellos van en la parte de carga, es un poquito complejo manejar el tema de la temperatura. Entonces, ojo, si les piden que vayan a acipromicina, busquemos mejor otra opción, hablemoslo con un especialista, así que no lo hagan así como así. ¿Ya? Básicamente hay algunas líneas aéreas que lo exigen, digamos, pero finalmente uno como médico veterinario uno puede estar en todo su derecho, digamos, de recetarlo o no. Desde mi punto de vista, yo no aconsejo el uso de la acipromicina ni para los trastornos fóbicos, ni para los viajes en avión, y en contadas ocasiones para los viajes en bus o en auto con perros que tienden a vomitar, más para controlar el vómito que para controlar algún efecto ansioso para que se vayan. ¿Ya? ¿Alguien que les han ocupado este fármaco? Que puede ser el Pasifor, el Acedán, otro nombre. ¿Sí? Como preguntaron allá cuál era mi opinión respecto a la acipromicina, yo no tengo claro en qué minuto la acipromicina salió de la clínica veterinaria y se formuló la presentación oral. No me queda claro en qué minuto pasó eso y creo que fue un minuto súper nefasto en la historia de la veterinaria, porque no es un medicamento tan inocuo. A partir de todo lo que dijo aquí el doctor, no tiene nada de inocuo. De hecho, tiene un montón de contraindicaciones y es un medicamento que no debiera estar tan recetado, tan así suelto de cuerpo. No me parece, ¿ya? Desde el punto de vista conductual, el gran problema que tiene la acipromicina al usarlo en trastornos fóbicos es que no bloquea la percepción sensorial. Lo que bloquea es la capacidad física del animal de exhibir las señales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mucha gente lo pide? Porque es como un ansiolítico para el duelo, ¿ya? Porque lo que pasa es que la acipromicina bloquea la exhibición de los síntomas, pero el perro se está llevando la posición indudablemente. Escucha, ve, lo pasa mal igual, y de hecho, desde el punto de vista del efecto que tiene en ciertas estructuras del sistema nervioso, refuerza la fobia. En el fondo, se hace más potente cada vez que el perro experimenta una situación fóbica con acipromicina en el cuerpo. No ayuda al autocontrol, no bloquea la percepción y por lo tanto el perro está sintiendo todo. Si la acipromicina le pegó fuerte, el perro simplemente no se puede mover y por lo tanto bloquea la capacidad del perro de esconderse y se siente súper vulnerable y por lo tanto la fobia no puede incrementarse, porque la fobia, como ya les dije, es una respuesta absoluta, pero se puede generalizar.
Y ahí es donde caemos en un problema aún más grave. Como esta fobia es una fobia a un ruido, a un sonido, el utilizar acepromacina sistemáticamente para tratar de bloquear la respuesta fóbica, lo que hace es que el perro aprenda a exhibir la conducta fóbica no solamente en presencia de los ruidos de los fuegos artificiales, también de las tormentas, de los reventones de neumáticos, de los gritos, y eventualmente tenemos un perro que frente a cualquier ruido se va de 0 a 100 y exhibe toda la conducta fóbica. Por lo tanto, acepromacina por ningún motivo, ni aunque sea, ustedes digan, oh, pero ya si viene a Santiago y en realidad yo no soy de Santiago y donde yo vivo no hay fuego artificial ni nada, no da lo mismo. La acepromacina no se puede usar para trastorno fóbico. Sí, que resulta que un conocido como aplicó el transporte para viajar a un punto en que decía la Serena y el mundo presentó problemas respiratorios y cardíacos, porque lo obligaron en la aerolínea a usar el transporte. A ver, hoy día yo conversé de eso con mis alumnos de etología de la universidad, y es un tema súper interesante porque eso es un tema país, no es un tema veterinario. En Chile, efectivamente, las aerolíneas exigen el uso de sedación para transportar a los perros porque los perros no tienen habituación a la caja de transporte. Ese es todo el problema. En todo el resto del mundo, a ninguna aerolínea le importa, y de hecho, por ejemplo, la Chile-Miami jamás le va a pedir a un norteamericano que le ponga Pasiflor a su perro, porque además en Estados Unidos está prohibido el uso de acepromacina para vuelos, ya por los efectos hipotensores que tiene. Eso es una práctica país, porque cuando no se hacía, lo que pasaba era que los perros exhibían conductas destructivas, ladrido excesivo, jadeo, incluso crisis de pánico adentro de la caja de transporte, porque imagínense, el bulk, que es la parte de la carga del avión que está presurizada y tiene temperatura, por muy presurizada y con mucha temperatura que tenga, es una caja oscura. Entonces metemos al perro por primera vez en la caja de transporte, que nunca le enseñamos a estar en caja de transporte, lo metemos en la caja, le decimos nos vemos a la vuelta y ¡pum!, lo metemos adentro de una caja oscura, y evidentemente los perros se portaban mal, daban vuelta a las cajas, con todo lo que puede llegar a significar para la seguridad de un avión, que una parte de la carga se desprenda, mueva a otra, y créanme, puede llegar a pasar. Por lo tanto, eso es una práctica país, ¿ya? Hoy en día, un perro que tiene habituación a la caja de transporte pasa por perro sedado. Si ese es el truco. Yo siempre le digo a los clientes, ok, perfecto, yo sé que la aerolínea se los pide, pero si al perro lo habitúan, como pasó con Chili Dog, ¿se acuerdan la historia de este perro de Valparaíso? Durante la Expo Mascotas se nos acercaron al stand de Royal para preguntarnos, la persona que estaba a cargo de Chili Dog para mandarlo a Seattle, cómo diablos lo hacían, porque por lo demás la acepromacina no iba a alcanzar para las 40 horas de viaje que significaba esto. Y lo que se hace es habituar al perro a la caja de transporte. Entonces, si uno llega con un perro en paz al aeropuerto, adentro de su caja de transporte, a la aerolínea no le interesa si le dieron Pasiflor, le dieron Silacino, no le dieron nada. Ven al perro tranquilo y dicen, ok, está adentro. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con que los dueños no se han hecho cargo sistemáticamente, y los veterinarios no lo hemos promovido con la intensidad que debiéramos hacerlo, de lo importante que es la habituación a la caja de transporte. Incluso voy más allá, como estamos hablando del asunto de la fobia, qué útil sería que el perro tuviera habituación a la caja de transporte durante una crisis de fobia, porque lo metemos en su cajita de transporte, se siente súper protegido y no se puede hacer daño ni a él ni al resto de las cosas. Pero aparte no se mide con un médico veterinario ahí presente la administración del... No, mira, lo que pasa es que también quiero aportar algo con respecto a eso, porque me ha tocado recibir y mandar un par de perros y un par de gatos a Estados Unidos, fundamentalmente Bulldog y los Persia, ¿ya? Y hay empresas directamente que prohíben o no permiten el transporte de razas braquicéfalas, felinas o caninas. Y, si mal no recuerdo, creo que American Airlines es una de las empresas de transporte, digamos, de pasajeros y de carga que no permite el transporte de braquicéfalo. Y no porque le tengan que poner o no acepromacina o el Pasiflor, sino que porque existe un riesgo potencial, dado la temperatura que hay en
en la zona de carga, y dada la poca aireación y dado el problema congénito que presentan estas razas, de paladar blando, etcétera, digamos que eso ya lo vimos en alguna de las charlas en las que pudieron acceder, ¿ya? Y eso lo están prohibiendo. Entonces, la persona que le exigen, digamos, que el paciente sea aplicado o sea embarcado con tranquilizante, debe hacerse cargo de la empresa, hasta donde yo creo, y debe ser aplicado bajo la supervisión de un veterinario para elegir el mejor tranquilizante. A lo mejor no es necesario la acitromicina, a lo mejor hay en el mercado hay una mezcla que se llama Paspet, que yo he usado bastante, digamos, que es una mezcla de melisa, de pasiflora, de valeriana, que uno debe ayudar al paciente. Eso requiere un condicionamiento, digamos, y un tiempo de acción, pero funciona bastante bien y da la similitud de que el perro está sedado y no tiene tanto problema. En el fondo, eso sería ocupar medicina alternativa homeopática para poder llegar a un estatus de tranquilidad del perro. Todavía en Chile esto no está incorporado en los protocolos veterinarios. Y de hecho es súper difícil. Yo he tenido que hablar con farmacéuticos por teléfono del recetario magistral para que me formulen cosas en específico, pero el protocolo norteamericano para vuelos en avión ocupa difenhidramina, que es un antihistamínico de primera generación, y lo que ocurre es que atraviesa la barrera hematoencefálica. No sé si alguna vez alguien ha tomado antihistamínicos que en el prospecto dice no conducir maquinaria pesada, que ninguno de nosotros maneja tractores nunca, pero de alguna manera eso sale, porque produce sedación. El protocolo americano dice difenhidramina con una dosis en específico, que es un antihistamínico, y el perro se va en un rico tutito, es seguro para usar, no tiene los efectos hipotensores, pero el problema es que en Chile no está disponible. Ya, yo el Benedil, que es la presentación en jarabe, me la traigo normalmente de Estados Unidos, o alguien de repente que viaja, lo pido porque cuando hay un perro que tiene que viajar, le doy Benedil, que es un antihistamínico en jarabe, y se van tranquilamente, si es que no tienen habitación en la caja de transporte. Pero no hay ningún veterinario en el aeropuerto controlando que tú le administres, porque además uno tiene que dar por lo menos 40 minutos antes, así que no tiene mucho sentido. Y lo que le importa a la aerolínea es garantizar la seguridad del vuelo. Y desde ese punto de vista, un perro habituado a la caja de transporte es un perro que viaja en absoluta tranquilidad. El Armonil está formulado para humanos, por lo tanto yo no lo recomendaría. No lo he usado, y el Paspet tiene una fórmula desde el punto de vista de la composición similar, pero está formulado específicamente para mascotas. Por lo tanto, por ahí podría ir. Sí. Ya, entrando a la leyenda de ¿Estos métodos de sedación desde qué edad se pueden aplicar? ¿El método de sedación desde qué edad se puede aplicar? ¿Te refieres a lo que se ocupa para cuando nos desviamos en el asunto de transporte, o lo que estamos hablando para la transporte o tratamiento de fobia? Mira, básicamente uno debe tener un par de cosas importantes que ver. Que el paciente tenga su sistema hepático para poder detoxificar las drogas ya completamente desarrollado, y eso ocurre entre los 4 y los 6 meses. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, el medicamento más utilizado es la acitromicina. Es la menos segura a mi juicio, digamos. ¿Ya? Existen otras alternativas bastante más seguras de utilizar antes que la acitromicina. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos si el paciente viene con un defecto congénito o no, si se va a producir algún efecto paradójico en ese paciente, si vamos a tener alguna reacción no deseada con el paciente. ¿Ya? Y básicamente, si es que alguno de ustedes hace caso omiso a todo lo que estamos hablando, y en caso omiso del veterinario va y compra el Pasifor, utilice la dosis recomendada, la más baja que pueda. ¿Ya? La más baja. Solamente para utilizar el único efecto positivo que tiene la acitromicina, que lo tienen por lo demás otros medicamentos, que es el antiemético, es decir, para que no vomite. Bueno, y en caso de usarlo, para que no pase lo que le pasó a nuestra amiga aquí presente, si ocupa la acitromicina, otro medicamento, dejar en un lugar seguro, o sea, resguardado, en una habitación cerrada, que no haya ventanales, que
que no haya objetos cercanos, para que no pueda hacerse herida, o sea, mucho cuidado y no dejarlo solo, acompañarlo. Preparar, desensibilizar, y si nos viene encima el asunto, tratar de buscar el lugar donde el paciente pueda hacerse el menos daño posible, tanto él como a su entorno. Porque no es agradable dejar al perro que nunca había tenido ningún problema, que los fuegos artificiales estaban lejos y que nunca había presentado ninguna alteración de conducta, lleguen y tengan la escoba en la casa. Roto todo, roto los sillones, un vidrio menos, la alarma sonando, todo eso, pudiendo nosotros haberlo preparado desde antes. Claro. Bueno, y ahora estamos viendo lo que ya vislumbramos en las terapias alternativas. ¿Cómo nos podemos apoyar en esta medicina complementaria? ¿Y qué tipo de medicina podemos ocupar para llegar al estatus de tranquilidad de los perros? Apoyando obviamente el tratamiento conductual. La verdad es que hoy en día las medicinas complementarias están en súper moda. Existen varias alternativas. Aquí, ese es un video, si le puedes poner play. Este es el Adaptil, previamente conocido como DAP, que es Dog Appeasing Pheromones. Y acá está el formato de video, miren. Bueno, el Adaptil ya está disponible en Chile, no en todos sus formatos, pero por lo menos en algunos. El Adaptil viene en collar, en difusor, en spray, es tremendamente útil y la idea es bajar el nivel de ansiedad a través de feromonas, ¿ya? Porque el Adaptil es un análogo sintético de feromona canina, ¿ya? Además, tenemos toda la línea de flores de Bach, homeopatía, aromaterapia, que están no solamente de moda, sino que han demostrado con creces su efectividad en los animales. Hoy en día se están haciendo varios estudios clínicos con varios veterinarios bastante renombrados que no se arriesgarían a poner su prestigio en juego con este tipo de cosas si es que no funcionaran, y los resultados han sido fabulosos. Por lo tanto, si ustedes consultan con su veterinario y el veterinario les propone un par de medicina alternativa, no tengan miedo, porque yo en mi experiencia personal estoy usando prácticamente en todos mis pacientes homeopatía y flores de Bach para los trastornos ansiosos, ¿ya? Y existe incluso homeopatía para la cicatrización emocional, para los perros temerosos, que son todos componentes o factores predisponentes para este tipo de trastornos que son los que nos convocan hoy día. Adicionalmente, respecto al Adaptil, quería decir que se hizo un estudio clínico donde se demostró que el uso de Adaptil durante el proceso de desensibilización y contracondicionamiento mejora los tiempos, se hace más rápido el tratamiento y mejora el nivel de respuesta frente a la desensibilización. Y aquí tenemos unas chaquetas ansiolíticas. ¿Cómo actúan estas chaquetas para disminuir el estrés de los perros? Bueno, ahora, para que entiendan esto, les voy a pedir que se metan, se imaginen que están en la cabeza del perro, ¿ya? Y es lo mismo que a uno le pasa cuando uno está, por ejemplo, aquí alguien tiene fobia a algo, a las alturas, a las arañas, a las serpientes. Yo también tengo las mías, ¿ya? Cuando uno está en presencia de un estímulo fóbico, pareciera que todo el individuo está acá en la cabeza, ¿ya? Es como que del cuello para abajo uno no existe, ¿ya? Estas chaquetas, la lógica que tienen es bajar la atención al resto del cuerpo, ¿ya? Las chaquetas, y que de hecho después les voy a explicar cómo uno puede hacer esta versión de chaqueta casera, lo que provocan es una estimulación sensorial bien potente del cuello para abajo. Por lo tanto, el nivel de atención que queda disponible en la cabeza para el estímulo fóbico es menor y además produce un poco de tranquilidad. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano de los sentidos más extenso de todo el cuerpo. Y cuando el perro está en este estado de fobia, todos sus sentidos están pidiendo información para poder mandarle al cerebro y decirle que estamos en peligro o no. Cuando el perro no está usando la chaqueta y está en presencia de un estímulo fóbico, toda su piel está buscando información, no recibe, y por lo tanto el feedback o la retroalimentación que recibe su cerebro es:
estamos en peligro. No llega información de calma. Cuando uno pone la chaqueta, lo que ocurre es que desde la piel llega una estimulación de acupresión que llega al cerebro como tranquilidad, como calma. Por lo tanto, este tipo de chaquetas se ocupan. Hay una de hecho de ahí que se llama Thundershirt, por el concepto de chaqueta para las tormentas, pero también está la Anxiety Wrap, que creo que es el de la izquierda, y esto se ocupa no solamente para los trastornos fóbicos, sino que también para los trastornos ansiosos, porque volvemos a lo mismo, lo que ocurre es que la piel manda señal de tranquilidad al cerebro y por lo tanto el nivel de neura general disminuye. ¿Cómo uno puede hacer este tipo de cosas en la casa? Con ropa para guagua o con ropa para niños. Uno le pone una polera o un polerón que le quede chico. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? También existe el concepto de vendaje, de vendarlos bien apretados, y lo importante es que tenga puntos de presión en el pecho, porque la sensación de ansiedad está en el pecho, y acá en los costados del tórax, ¿ya? Entonces, si ustedes producen presión gentil en estas partes del cuerpo, la neura baja, ¿ya? A mí me encantan estas chaquetas, he tenido súper buenos resultados con perros ansiosos, con perros hiperactivos y con perros fóbicos. Súper buena respuesta. Para ansiedad por separación también sirve nada. Y siempre nos dice que la prevención siempre es lo mejor. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacer para prevenir que mi perro desarrolle este miedo fobia a los fuegos artificiales? Yo lo primero que les diría a todos ustedes es, hablen con su veterinario, ¿ya? Hay un estudio súper interesante español que dice que el 90% de los dueños de mascota cambiaría algo de la conducta de su mascota y a la primera persona que recurren es al médico veterinario. Por lo tanto, aunque su veterinario no sea especialista, pásenle la pelota, díganle, ¿saben qué? Doctora, yo encuentro que mi perro es demasiado miedoso. ¿Qué puedo hacer? Porque si el veterinario tiene conocimientos en prevención de problemas conductuales, los va a guiar en la dirección correcta, y si no tiene los conocimientos, los va a poner en contacto con una persona que sí los tenga. Por lo tanto, eso es lo primero, ¿ya? Y en segundo lugar, ojalá en la primera consulta del cachorro, ustedes le transmitan todas sus aprensiones al veterinario para que les dé protocolo de desensibilización o de habituación, de exposición a una serie de estímulos para que no reforcemos las conductas temerosas, ¿ya? Si el perro es un perro miedoso o es un perro tímido, sería súper prudente pensar en exponerlo a grabaciones de YouTube, por ejemplo, con fuegos artificiales, a un volumen súper bajo, y darle su comida preferida cada vez que escuche los fuegos artificiales, o darle su juguete preferido cada vez que escucha los fuegos artificiales, ¿ya? El acostumbramiento, que la palabra técnica desde el punto de vista de la conducta animal se llama habituación, es la mejor prevención que ustedes pueden ocupar para evitar que estos problemas se presenten en el futuro. Entonces, prevenir es lo primero. Muy bien. ¿Y cuáles serían las ventajas de hacer una intervención precoz? O sea, por ejemplo, ya mi perro tiene la fobia o el miedo y intervengo al tiro. Una vez que yo me percato, empiezo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ya. Si ustedes notan que hay una conducta de temor frente a los fuegos artificiales, porque, a ver, en honor a la verdad, los trastornos fóbicos a veces se gatillan después de la primera exposición. Eso quiere decir que este año el perro escucha los fuegos artificiales y el próximo año tenemos un perro fóbico, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven que su perro exhibe conductas de temor frente a los fuegos artificiales, es súper importante actuar a tiempo porque podemos prevenir la presentación de una fobia. En el caso de que estemos en presencia de una fobia, lo importante de actuar a tiempo es justamente para evitar que la fobia no se generalice, que es el fenómeno a través del cual un estímulo gatillaba una respuesta y después estímulos similares producen la misma respuesta, hasta el punto que ya cualquier estímulo sonoro produce la respuesta fóbica, ¿ya? Y evidentemente esto funciona en la lógica de bienestar. No esperemos a que el perro rompa un vidrio o que nos gastemos la plata que no tenemos en el veterinario suturando cojinete, sedando, anestesiando, atropellado. Es súper cierto que muchos perros salen corriendo como unos locos, saltan la reja y terminan atropellados. No lleguemos a ese punto
para recién empezar a echar manos, porque lo que estamos haciendo es una conducta súper indolente con el nivel de bienestar de nuestra mascota, ¿ya? Por lo tanto, conducta de temor es motivo de consulta. Primero con el médico veterinario general, para que nos guíe en el camino correcto, para que nos ayude a diferenciar temor de fobia, y si ya estamos en un trastorno fóbico, pedir ayuda, y esta es una de las pocas patologías de la conducta donde prácticamente siempre es necesario aplicar fármacos. Por lo tanto, mientras antes empecemos. Y justamente el tema de los peligros, como salir corriendo el perro y puede aparecer un vidrio, ¿cuáles serían los peligros para los que se enfrenta el perro y el dueño de la mascota si es que no lo trata? Si es que dice, ah, total, es una vez al año, ¿qué más da? ¿Qué peligros se enfrenta? Bueno, básicamente el primero es transformar un miedo en una fobia, como ya lo habíamos visto, que ya requiere un tratamiento bastante agresivo, ¿ya? Y como ya lo habíamos mencionado un poquito antes, algunos perros tienen esta conducta, digamos, activa, o esta respuesta activa a estos estímulos, y a veces salen corriendo, ¿ya? Salen corriendo desaforados, y como aquí tú lo habías mencionado, pasa por un ventanal, ¿ya? Y ellos, afortunadamente, el instinto de preservación hace que no provoquen más daño que el ventanal roto o algunos cortes leves. Pero en el caso de ella, como muy buen ejemplo, digamos, el paciente estaba impedido, digamos, de utilizar su cuerpo y de generar esta respuesta, de salvar su vida, digamos, y evitar males mayores, digamos. Se cortó, probablemente tuvo una contusión craneana y hubo que intervenir, digamos. Lo otro es que se pueda, hay conductas, digamos, de autotraumatismo, que se empiezan a morder hasta llegar hasta el hueso, o lamer también, muchas veces, ¿ya? Como transformar esta neura, como dice la doctora, focalizarla en una parte de su cuerpo, o morderse la cola, o morderse los pies, o hacerse pedazos los cojinetes, o lisa y llanamente hacer pedazos el lugar donde están. El sillón favorito, si tuvieron acceso, si logró romper una puerta, no logró empujarla donde estaba eventualmente encerrado, y llegar al living, a hacer pedazos y orinar encima de ellos, defecar, digamos. Las respuestas son muy variadas, y los peligros además también. Y si uno logra, o algún vecino logra ayudarlo, digamos, a tratar de controlar la crisis, también pueden salir mordidos ellos y eventualmente el colega que los va a ayudar. Y en su experiencia, doctor, ¿le ha llegado paciente un día de año nuevo con estas crisis fóbicas? Sí. Una vez me llegó un paciente atropellado, digamos, que una de las cosas que es de perogrullo, digamos, hacer es, si el perro tiene miedo o no sabemos cómo va a reaccionar, llévalo al lugar donde están los fuegos artificiales. Salieron todos a ver los fuegos artificiales del cerro o de la torre y dijeron, vamos hasta con el perro. Y el perro entró en una crisis de pánico, salió arrancando y lo atropellaron, ¿ya? Afortunadamente no había mucha gente en esa época transitando, digamos, y los que venían a baja velocidad, por lo tanto, salvo una contusión abdominal y torácica, y el paciente estuvo hospitalizado un par de días, luego se recuperó, y luego vinieron ellos mismos a preguntar qué es lo que podían hacer, ¿ya? Y obviamente uno identificó claramente que se trataba inmediatamente de una fobia, y se fue derivado a algún colega experto en conducta. Además es importante que cuando el perro puede escapar de la casa, se puede perder, se lo puede robar, además de que puede ser atropellado, o sea, corremos el riesgo de que no vuelva. Entonces hay que tomar las precauciones, y si uno no sabe cómo va a reaccionar, porque eventualmente nos cambiamos de casa, ahora estamos viviendo, por ejemplo, más cerca de la Torre Eiffel, o estamos viviendo más cerca de, a veces, el Estadio Nacional, donde hay fuegos artificiales, tratar de prever esta situación y ver cómo se comporta el paciente, exponerlo, por ejemplo, a un video de YouTube donde aparezcan fuegos artificiales y ver la reacción, ¿ya? Si la reacción es de miedo, obviamente ya empezar a preocuparse de aquí hasta el sentido. Y además de lo que hemos hablado de preparar el perro con tiempo, ¿cierto? ¿Qué manejos podemos hacer en casa el día de Año Nuevo? Además de todo lo que hemos hablado, ¿qué otros consejos pueden darle a la
gente que es dueño de mascotas y preocupados por ellos y quieren darle el mejor bienestar en ese día. Ya, aquí viene una parte súper interesante del manejo porque a pesar de que esto pareciera de perogrullo, como dijo el doctor, a poca gente se le ocurre. Y es súper extraño. Primero, si nosotros tenemos identificado el estímulo que produce la respuesta fóbica, bloqueemos la percepción al estímulo. Tapones en los oídos, adentro de una pieza de la casa que no tenga ventana, por ejemplo el baño, guardamos todo, guardamos en un neceser el envase de vidrio del perfume, guardamos los cepillos de dientes, cerramos con masking la taza del baño, etc. Preparamos todo el ambiente, ponemos tal vez una prenda de nuestra ropa con nuestro olor para que produzca un poco de tranquilidad, podemos poner Adaptil, podemos darle Pasifol, etc. Este lugar tiene que estar accesible siempre para el perro. El 31 de diciembre el perro tiene que saber que puede entrar, lo podemos invitar con algo rico, un pedacito de pollo o de pavo, que es lo típico del año nuevo. Le llevamos también su pedacito de pavo al baño para que sepa que puede ir a ese lugar, que esté su juguete favorito, que esté su pucha, acompañarlo, sentándonos en el suelo y estando ahí un rato y que el perro se acerque, huela, conozca, porque de hecho el video, en la descripción del video que mostramos al principio, estos perros ya sabían que ese era su lugar de refugio, ¿ya? A pesar de que la dueña los engañaba y les decía todo va a estar bien, yo les prometo que los fuegos artificiales no van a entrar a la casa, ya, todo eso está mal, pero sí está bien poner este escondite a disposición del perro para el momento en que empiezan los fuegos artificiales. Ojalá a oscuras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fuego artificial tiene un componente acústico y tiene un componente visual, que es súper fuerte. Estamos claros que los perros no ven todos los colores, pero créanme que la intensidad de la luz que producen los fuegos artificiales, el perro la percibe y el perro forma parte de los estímulos que le producen la fobia, ¿ya? En ese caso se podría poner, por ejemplo, una manta en la ventana para que no entren o... Si es que el perro no puede estar en un lugar donde haya ventana. Es así de simple. No, yo estoy pensando en un baño. ¿Sí? El baño debe ser unas ventanas chicas. ¿Sí? Entonces podemos poner alguna manta, algo que tape la ventana y no entre la luz. Sí, absolutamente. Todo lo que tenga que ver con la percepción a través de los sentidos de los fuegos artificiales debe ser bloqueado. Y aquí hay un truco, al tiro contesto tu pregunta, y aquí hay un truco que es buenísimo. Y si se fijan ahí en la diapositiva dice bloqueo sonoro white noise, ¿ya? Para los de ustedes que no saben, el blanco como color es la suma de todos los colores. Y esa es la lógica de esto que se llama white noise, que vendría siendo ruido blanco, que trata de decir la suma de todas las frecuencias, de todas las longitudes de onda disponibles. Lo que hace el white noise es emitir una señal auditiva con todo el rango posible, con todo el rango que puede percibir un perro. Entonces lo que hace es neutralizar y bloquear la percepción de estos ruidos impredecibles, ¿ya? Porque en el fondo el fuego artificial de repente es un ruido, de repente son 5 seguidos, de distintas intensidades, pero si nosotros ponemos un ruido que al final el white noise se parece a la interferencia, ¿se acuerdan cuando uno sintonizaba un canal y el canal ya no estaba en emisión y sonaba shhh? Suena casi igual a eso, ¿ya? Es parecido a la estática, es como un siseo fuerte, pero lo que hace es entregar toda la frecuencia para que el perro no pueda distinguir con todo ese ruido ambiente los fuegos artificiales. Es súper efectivo y una manera doméstica de producir un white noise, porque existen, bueno, a ver, para todos los de ustedes que tengan productos Mac, de la línea iPhone y iStuff, existe un white noise disponible para productos Mac, ¿ya? No he visto si en internet existe el white noise disponible para otro tipo de dispositivos digitales, pero si por ejemplo echan a andar un ventilador, funciona bien. Ahora, ustedes van a decir, doctora, si me está diciendo que el lugar tiene que ser a prueba de conductas destructivas, ¿cómo le voy a poner un ventilador? Tiene toda la razón. Lo que uno hace es grabar el ruido del ventilador, grabar el ruido de la batidora, grabar el ruido de la mini pimer, grabar el ruido de la aspiradora, grabar todos esos ruidos y ponerlos todos juntos en una emisión, en un parlante, por ejemplo, al lado de la puerta del baño para bloquear el ruido ambiente, ¿ya? No es necesario que adquieran el white noise.
Tenía una pregunta por aquí. El hecho de que si uno tiene, por ejemplo, más de 2 perros o toma, el hecho de que uno tenga miedo predispone a los otros que también sigan su conducta. Qué buena pregunta. Y otra pregunta que tengo es que tú dijiste que no hay que decirle no, si no va a pasar nada. ¿Qué se hace, por ejemplo, en ese momento? ¿Lo sostienes y te quedas ahí callada o se encierra y se deja solo? Súper buenas preguntas. Respecto a la primera pregunta, si tenemos un perro temeroso, depende del temperamento del otro perro qué es lo que va a pasar. Porque si tenemos un perro que está equilibrado emocionalmente, que no es un perro temeroso, puede servir de apoyo emocional. ¿Ya? Tendría sentido dejarlos juntos. En muchos trastornos ansiosos, ansiedad separación y trastornos ansiosos generalizados, cuando todo ha fallado, yo en lo personal, como dentro del centro de rehabilitación tenemos muchos perros que nos tira a la gente y que los dispone ahí, nosotros esos perros los preparamos para ser perros de apoyo emocional, entonces se pone un perro balanceado, equilibrado emocionalmente porque ayuda. Ahora, si tenemos un perro que también es temeroso, es muy probable que el otro perro también aprenda y que incluso por una sinergia se potencie y se exacerbe o se acelere la presentación del trastorno fóbico. Por lo tanto, claro, ahí están los dos, Bosley con su hermana, están los dos pasándolo fatal, ¿ya? Pero si tenemos un perro que está súper equilibrado de cabeza, al que no le produce miedo los fuegos artificiales, los ruidos fuertes, ese perro debe prestarle ayuda emocional al otro. Si es un perro temeroso, tal vez no es lo más prudente dejarlo juntos porque pueden ir aprendiendo. Y respecto a lo segundo, es la mejor pregunta de toda la charla, porque aquí estamos en la peor de todas las balanzas. Yo siempre digo, no refuerce al perro, no le haga cariño, no lo felicite, no le haga nada cada vez que gruñe para tratar de calmarlo. Aquí hay que manejarse en un perfecto equilibrio, porque en este trastorno en particular, la atención sirve, la protección no sirve. ¿A qué voy con eso? En este escondite, en este santuario que nosotros preparamos para que el perro enfrente la crisis de pánico o el trastorno fóbico, nosotros podemos estar presentes. Pero, doctor, permiso, discúlpenme, yo no puedo estar así. Yo tengo que estar así. Tengo que estar disponible. Físicamente tengo que estar disponible. Puedo incluso dar un poco de apoyo físico, hombro con hombro, dejar que el perro se apoye un poquito en mí, pero no lo puedo tomar en brazos, no lo puedo abrazar y no lo puedo acariciar, porque eso le dice al perro que realmente esto es una situación de peligro y que afortunadamente yo estoy acá para rescatarte. Por lo tanto, nosotros, aparte de la fobia, le creamos un trastorno ansioso y le creamos un hiperapego. Y de hecho, las fobias acústicas se correlacionan críticamente con los trastornos de ansiedad por separación. Por lo tanto, lo que nosotros no queremos es gatillar esta asociación. Por lo tanto, tenemos que estar disponibles, pero no tenemos que decirle al perro que está todo bien porque no está todo bien. Y no tenemos que abrazar, reforzar. Le podemos poner una chaqueta donde la transmisión a través de los sentidos va a ocurrir a través de algo, pero no a través de nosotros, porque si no el perro aprende a depender de nosotros para manejar la crisis. ¿Sí? ¿Dónde está tu pregunta? Sí, excelente. Y otros tips importantes en esta fecha, es importante ojalá tener a todos los perros con microchip, con plata de identificación, súper importante, son pocos los que lo llevan. Y no mantener a los perros, si nosotros, hay muchas personas que tienen a los perros que ya son más grandes, en términos de tamaño, razas pastor alemanes, un perro un poquito más grande, como por ejemplo los que vimos en el video. ¿Qué es lo que hizo una persona? Ya, como el año pasado se me escapó, hoy día lo voy a dejar amarrado con una cadena para que no se escape. Ahí el perro no va a llegar a la clínica por atropello ni por atravesar un vidrio, sino que va a llegar por ahorcamiento. Porque créanme que el perro va a insistir en tironear hasta que o se desmaye por hipoxia severa o se empiece a dar vuelta, a enrollar hasta un punto que la cadena no dé más y el perro se desmaye, ¿ya? Y se ahorque. Entonces el perro tiene que estar en un entorno seguro, pero no puede estar limitado, impedido de moverse. ¿Ya? Perfecto. Y ahora para finalizar la charla vamos a hablar de los mitos, que ya adelantamos algo con la otra Bárbara.
Por ejemplo, muchos dueños dicen, reacciona así porque es cachorro, pero con el tiempo se le va a pasar. O sea, ya queda más claro que eso no es verdad. Que no es porque sea cachorro no se le va a pasar con el tiempo. No, si es un cachorro y tiene miedo a los fuegos artificiales, no solo no se le va a pasar, sino que si no hace un proceso de desensibilización o de habituación, si es que todavía no produce una conducta indeseada, si no se hace el manejo, ese perro eventualmente se va a transformar en un perro súper miedoso a un montón de estímulos y puede incluso evolucionar a una fobia y eventualmente generalizar y después tenemos un perro fóbico a cualquier estímulo. Muchos dicen que es normal que reaccione así porque es algo instintivo. Es cierto que hay un componente de instinto en escapar de un ruido fuerte, pero en la naturaleza no existen los fuegos artificiales. ¿Ya? Por lo tanto, hasta por ahí nomás es cierto. Y de hecho, en lo que se parece y que es la principal fobia acústica, que son las tormentas, a pesar de que existe un instinto de protección, lo que habitualmente hacen los animales es agruparse. ¿Ya? Y con agruparse y esconderse está todo bien. Por lo tanto, uno tiene que tratar de estimular en ese perro que se mantenga en un grupo social y que se pueda esconder. Y nosotros transmitirle señales de calma. ¿Ya? Es difícil con los fuegos artificiales porque todos estamos ¡uh! ¡Feliz año nuevo! ¡Que se cumplan todos tus deseos! Y los gritos y ¡pam! La champaña y el cotillón que revienta. Lo ideal es que durante un año nuevo podamos mantener la calma para que el perro pueda enfrentar la situación de buena manera. ¿Ya? Hay una pregunta por acá. Según lo que tú dices ahora, yo entiendo que si tengo, por ejemplo, yo tengo 4 perras en la casa y hay como 2 de esas perras que son súper escandalosas, por decirlo de algún modo, y se meten a la casa y se tratan de esconder, y por lo general mi papá las echa afuera y las reta más. Entonces yo le digo, pero papá, déjalas que se escondan, y él no, las echa para afuera. Entonces, lo que entiendo es que lo mejor que yo puedo hacer es juntarlas a todas y dejar que se escondan dentro de la casa. Absolutamente. Preparar un santuario, preparar un lugar sin ventanas, sin cortopunzantes, sin cosas que se puedan comer, sin cosas que puedan romper, con algo de tu ropa que les produzca calma y instalarte adentro del baño y pasar las 12 encerradas en el baño feliz con tus perras en absoluta calma. Pero lo que hace tu papá es nefasto desde el punto de vista del aprendizaje. Lo único que está haciendo es incrementar las posibilidades de que se desarrolle una fobia si es que ya no existe fobia. Una perrita que se trataba y tiene miedo a todo lo que es ruido. Le pregunté al veterinario y tenía que comprarle esa música con ultrasonido para que cada vez que ella ladrara sintiera eso. Eso me quedé con la duda. Cuando en realidad no la quise comprar. Entonces era eso, entonces cuando ella entrara en una crisis y ladrara y ladrara y ladrara, eso la iba a parar y por eso se le iba a quitar el miedo a los profesores. No, a partir de todo lo que hablamos hoy día, yo te recomendaría esa, porque efectivamente, para la conducta de ladrido excesivo, se pueden ocupar técnicas disuasivas desagradables para el perro, un concepto de castigo positivo. Ladro, 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 ya. Pero sirve para el síntoma, ¿ya? Y en este caso, si tú tienes un perro que tiene una personalidad temerosa y tú lo expones a un estímulo acústico, lo único que estás haciendo es facilitar la posibilidad de que se generalice también a la bocina de aire comprimido. Entonces, desde mi punto de vista, con todo respeto, yo creo que lo único que vas a lograr es que el perro aprenda a tenerle miedo a otra cosa más, ¿ya? Es súper importante entender y tener empatía y compasión con los perros que tienen temperamento temeroso, porque uno no los puede exponer a más cosas que le produzcan miedo. Lo que uno tiene que tratar es de facilitar los procesos cognitivos de autoconfianza, de exploración y de resguardo, ¿ya? Tiene mucho más sentido proveer de un lugar donde el perro se puede esconder y estar en paz que exponerlo a un estímulo fóbico adicional. Lo que pasa es que una de mis perritas tiene este problema. Yo la he estado, bueno, hace
como 3 meses, adquirí un CD de relajación para perros, ¿ya? Entonces lo estaba poniendo y mis 3 perros se duermen, ¿ya? Entonces yo tenía, o sea, lo que iba a hacer en Año Nuevo era, porque siempre les escondo mi pieza, o sea, mi pieza es un lugar de Año Nuevo. Su santuario. Entonces iba a poner este CD, pero usted mejor le pongo, me consigo esa música que es como para bloquear, o continúo con este CD que con el que ella duerme. Ya, súper buena pregunta. Existen muy buenos CDs de relajación, pero los CDs de relajación son justamente para relajarse. No sirven para desensibilizar, porque como yo te decía, los CDs que yo les comentaba tienen el sonido de los fuegos artificiales de fondo en 3 niveles crecientes, donde se va el perro acostumbrando, por decirlo de alguna manera, a los ruidos de los fuegos artificiales. Entonces, el CD que tú tienes puede servir para bloquear la percepción durante el momento de los fuegos artificiales, pero no te sirve para tratar la fobia. Por lo tanto, para tratar la fobia, te grabas los ruidos o los bajas de internet o te compras el CD con los ruidos de fuegos artificiales y eso lo ocupas para rehabilitar al perro. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Una sirve para bloquear la percepción y el otro sirve para tratar la enfermedad. Todavía estás a tiempo, te queda todavía un mes, más de un mes de hecho, para que lo puedas tratar y puedas hacer esta etapa de desensibilización. Pregunta, miren, yo podría decir las dos caras de la moneda, o los dos lados mejor dicho, porque tengo un perrito que yo, desde mi punto de vista, es bastante equilibrado. Desde cachorro estuvo frente a distintos estímulos de ruido. Vivíamos al lado de un aeropuerto. Entonces, el tema de los aviones despegando cada ciertas horas, para él, de verdad que era un juego para él escucharlo, porque cada vez era ladrido y después ya se relajaba y salíamos a caminar. Ha viajado mucho en avión, él está muy acostumbrado a las cajas de transporte. Y retrocediendo bastante atrás, cuando estábamos hablando de las líneas aéreas, yo creo que a veces conversando con la gente en el aeropuerto uno puede llegar a ciertos acuerdos. A mí me pasó que yo no lo quise hacer. Le dije que era un perro que sabía viajar y lo dejaron viajar, eran 5 horas de vuelo. Entonces yo creo que conversando se puede llegar. Ahora, mi punto es que él es muy equilibrado como que creció así. Pero tengo una perrita que ya es senior, que tiene 14 años, y en los últimos 2 años ella ha desarrollado el miedo a las tormentas, a los aviones y a los fuegos artificiales. Entonces, los trato de mantener juntos, pero no logro que ella asimile la tranquilidad de mi perrito. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Es un excelente aporte porque efectivamente en los perros senior existe un símil o un equivalente a la demencia senil, ¿ya? Que es el síndrome de disfunción cognitiva. Porque es una fatiga material del sistema nervioso, por decirlo de alguna manera. Ya algunas cosas empiezan la vaina de mielina empieza a disminuir, los procesos de comunicación neuronal disminuyen, hay mucha muerte neuronal, hay un montón de fenómenos a nivel del sistema nervioso que predisponen a la aparición de un montón de fenómenos conductuales. Dentro de ellos la fobia sonora, ¿ya? Y me hace mucho sentido que tú me digas que no es solamente a los fuegos artificiales, sino que también a las tormentas, a los aviones. Ahora, lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario para que haga una evaluación neurológica, para que veamos cuál es el grado de disfunción cognitiva desde el punto de vista clínico. A eso sumar una evaluación etológica para ver cuál es el nivel de disfunción cognitiva desde el punto de vista conductual, establecer una suplementación con nutracéuticos, con medicinas complementarias que traten de apoyar la función neurológica. Y adicionalmente, en un perro de 14 años, tenemos que pensar que las benzodiazepinas tienen contraindicaciones, los antidepresivos tricíclicos tienen sus contraindicaciones, por lo tanto, hay que hacer un panel de hematología y de perfil bioquímico para ver cómo están funcionando sus órganos, para ver si podemos establecer un protocolo de tratamiento o al menos de manejo de las crisis con algún benzodiazepínico que sea más seguro, porque efectivamente hay varios, unos que tienen más efectos adversos y menor eficacia y otros que tienen menos efectos adversos y más eficacia, ¿ya? Pero eso primero tiene que pasar por una evaluación
del médico veterinario de cabecera, un etólogo, una etóloga, a lo mismo, y hacer un perfil y un ecograma para ver cómo están funcionando sus órganos, para ver si efectivamente se puede establecer un tratamiento. Si no se puede establecer un tratamiento, el santuario tiene que estar hecho a la perfección, tiene que tener un bloqueo acústico muy bueno y tener, poner tapones, ocupar PASPET, ocupar homeopatía, ocupar todo lo que sea inocuo, porque ya a los 14 años es complicado, pero un buen santuario puede bloquear la percepción. Si tú no puedes garantizar un buen santuario y está contraindicado el uso de benzodiazepínico o cualquier otro tipo de fármaco, yo te recomendaría que lo lleves a un lugar donde no se escuchen los fuegos artificiales. Y el último mito decía que si, ay justo, decía que si se acerca más y los ve, se va a dar cuenta que no le va a pasar nada. Acá el doctor José Miguel nos hablaba de, por ejemplo, llevar el perro a tu ministerio. Bueno, claramente no es una buena alternativa si es que uno no sabe cómo va a reaccionar el paciente frente a los fuegos artificiales. Y él obviamente no va a entender, y al contrario, como decía la doctora, va a tener otro estímulo más. Aparte del auditivo, que son estos ruidos extremos y fuertes, las luces que provocan también provocan un estrés visual, ¿ya? Por lo tanto, bajo ningún punto de vista es una buena idea que nos acompañe a ver los fuegos artificiales, porque no va a entender de qué se trata, ni le va a pasar el placer que nos causa a nosotros ver esto. Ver esto. Y aparte todo el ruido de la gente. Yo diría que más que ver los fuegos artificiales es lo bonito más que escucharlos, porque no tiene ningún, bajo mi punto de vista, digamos, si los fuegos artificiales uno los pudiera ver solamente, sin estos estruendos catastróficos, sería ideal, ¿ya? Y para plantear un poquito el término y complementar lo que decía la doctora con respecto a los perritos que son un poquito más viejos, la fatiga material no solo va a actuar con los órganos, digamos, centrales, cerebro, corazón, riñón, hígado, sino que también va a mermar básicamente los sentidos. Vamos a tener perritos con cataratas que ya no van a ver lo que veían antes, y va a disminuir, obviamente, el rango de audición. Ya probablemente ya no nos escuchan. Probablemente cuando nosotros abrimos la puerta, antes se ponían contentos, movían la cola y nos iban a recibir, ahora ya no. ¿Ya? Con mayor razón, estos ruidos fuertes van a llegar rápidamente. Entonces, si antes no escuchaban una puerta, ahora sí van a escuchar un portazo, y eso lo va a sobresaltar aún más, provocando también el miedo, digamos, o el desarrollo de un fobia. Bueno, respecto a ese último mito, es súper interesante que por lo menos deje planteado que la fobia, en el minuto en el que el perro está en un estado fóbico, dijimos al principio de la charla que los procesos de aprendizaje están bloqueados. ¿Ya? El perro no está conectado con su entorno, está en modo pánico. Tal cual como si acá ustedes me pusieran un canasto con serpientes, yo lo siento en el alma, pero yo salgo corriendo y me da lo mismo, y no me interesa nada, y no voy a aprender nada, y no me importa, y aunque me digan, mira, si esta no muerde, me da lo mismo, yo no quiero nada y salgo corriendo. Al perro le pasa lo mismo cuando está con un trastorno fóbico, y es cierto, y tengan mucha precaución, porque mucha gente les va a decir que existe una técnica para resolver problemas de conducta que se llama inundación, que es exponer a un estímulo por sobre el umbral para que se percate de que no pasa nada. ¿Ya? Se ocupa mucho en medicina humana, por ejemplo, las personas que le tienen miedo a los ascensores o que le tienen fobia a los ascensores, uno agarra a la persona, la mete al ascensor, aprieta el último piso y uno se va a juntar con la persona en el último piso. Entonces la persona va a pasar lo pésimo durante todo el transcurso, pero durante ese transcurso no le va a pasar nada y va a llegar arriba y va a decir, ya, se me quitó. El problema es que la técnica de inundación en un perro fóbico frente a los fuegos artificiales tendría que basarse o tendría que confiar en que los fuegos artificiales duren lo suficiente para que el perro pueda percatarse de que no pasa nada. El problema es que los fuegos artificiales nunca van a durar tanto como el tiempo que necesita un perro fóbico para agotarse y decir, ya, filo, ya no tengo más glucosa simplemente para seguir jadeando, seguir moviéndome, seguir rompiendo.
los fuegos artificiales tendrían que durar 20 horas. Entonces, como los fuegos artificiales se van a terminar antes de que el perro perciba que no pasa nada, lo único que hicimos fue exponernos a una situación súper estresante, de pánico, donde lo más probable es que ese perro en julio, frente a las tormentas eléctricas, exhiba una conducta fóbica. Por lo tanto, las técnicas de inundación o exponer al perro a los fuegos artificiales para que se dé cuenta de que no pasa nada, no sirve, ¿ya? Y hace daño. Perfecto. Bueno, eso sería por hoy. Esta charla viene obviamente después de la charla de inclusión. Así que le damos las gracias a ustedes por acompañarnos.